6 exministros de Hacienda esta mañana están dirigiendo una carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole que no imponga la figura de las inversiones forzosas para el sector financiero. Exministros de Hacienda no fascistas, está el exministro Campo, que fue el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, no todos de lo que el presidente llama la extrema derecha, sobre el riesgo de la figura inédita de las inversiones forzosas. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata de una carta abierta a la opinión pública firmada por los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Antonio Campo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas Santamaría, en la que muestran preocupación por precisamente esa medida de esas inversiones forzosas que quiere imponer el gobierno nacional al sector financiero. En esta comunicación los exministros aclaran que su pronunciamiento se basa en experiencia, alejados de cualquier postura partidista o política, y le manifiestan al gobierno que esas inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni tampoco para atender la emergencia por las lluvias, y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que van a reducir la disponibilidad de los recursos y algo muy grave, que van a terminar perjudicando a quienes merecen más financiamiento en el país. Los exministros recuerdan que los bancos administran el ahorro de por lo menos 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico y riguroso y no la premura de una emergencia que decretó el gobierno nacional. También cita la experiencia internacional, lo que está ocurriendo en otros países, y concluyen que la mayoría de esas economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al confirmar sus efectos negativos. Los países de la región aún los mantienen, son precisamente los que tienen estos sistemas financieros más débiles, dice la comunicación, y menciona los casos de Bolivia y de Venezuela, que en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales tuvieron este esquema de las inversiones forzosas. Dicen los exministros que es un referente que difícilmente Colombia debería seguir. Añaden los exministros que existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar los recursos hacia los sectores más afectados. Habla de subsidios focalizados a las tasas de interés y también líneas de descuento, y aseguran que la solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces y no con medidas que van a encarecer, como decimos, el crédito para los colombianos. Hay que aclarar, Néstor, recordarle a los oyentes que el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró que la plata de esas inversiones forzosas que está proponiendo el gobierno nacional no saldrá de los bancos, sino de los ahorradores, y que esos recursos van a ser administrados por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Quiénes firman la carta de esta mañana, Slobodan? La firman los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Antonio Campo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas Santamaría, distinguidos ministros en varios gobiernos. Gracias, Slobodan. 7:50 a.m. Ahora, Víctor, ese tema, ese decreto en emergencia económica, es que estamos en una situación muy rara. En emergencia económica, pero el gobierno no ha expedido todavía ninguno de los anuncios, ninguno de los decretos del presidente Petro, ni con inversiones forzosas, ni con impuesto al patrimonio para las empresas, ni suspendiendo la venta de carne colombiana al exterior, ¿no? No, y lo que dice el gobierno es que le está dando un compás de espera el máximo tiempo posible a la Corte Constitucional para que levante la suspensión sobre la primera emergencia económica. Pero llama mucho la atención esta carta, Néstor, por quienes la firman, ¿no? Desde Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda de Álvaro Uribe e Iván Duque, hasta José Antonio Campo, exministro de Hacienda del actual presidente de la República, Gustavo Petro, haciendo advertencias sobre las consecuencias, eventuales consecuencias de implementar inversiones forzosas en el país. Y la que más llama la atención es esa, Néstor, porque prácticamente dicen del recurso disponible para prestar en Colombia, que son como unos 790 billones de pesos, esa es la cartera crediticia, esa es la plata que está colocada en créditos por cuenta de los bancos. Si a esa bolsa le quitamos una tajada para hacer inversiones forzosas, las consecuencias es que se reducen los recursos disponibles para el resto de la economía. Eso eleva las tasas de interés y termina afectando a quienes inicialmente busca beneficiar esa medida. Y a eso se suma otra preocupación, Néstor, muy rápidamente. Esta semana el ministro de Hacienda dijo que también van a utilizar inversiones forzosas para ayudar a las empresas pequeñas y medianas afectadas por el incremento en el salario mínimo, y la gente no entiende cuál es la conexidad entre emergencia económica y ahora los efectos sobre el salario mínimo. Pero en eso va el gobierno nacional. La carta esta de esta mañana de los exministros de Hacienda, al final de cuentas, está diciendo una perogrullada de perogrullo.
Pero grullada, Felipe, que Sí. cuando el señor Sarmiento Angulo presta, la plata no es del señor Sarmiento Angulo. La plata es de la gente que ha depositado dinero en los bancos del señor Pero Sarmiento hay que Angulo. recordarlo, ¿no? Mire, Nos lo explicó aquí el doctor Malagón. hoy el Tiempo, Felipe, el periódico El Tiempo publica, con base en datos de la Superintendencia Financiera, un dato que es interesante porque controvierte al presidente de la República. Dicen que el pacto por el crédito alcanza el 89,6% de la meta a febrero de este año, que ha desembolsado el sistema financiero 228 billones de pesos frente De a los los 254 que se había comprometido. Sí. 7 de la mañana. Entonces Pero no lo es decía cierto aquí que hayan Malagón, incumplido. ¿no? Entonces no es cierto que hayan incumplido. No, pero claro que no, nos lo decía aquí el doctor Malagón precisamente cuando estuvo en cabina dando esos datos, y cuando dice usted, pero si va en 90% el pacto por el crédito, ¿cuál es el incumplimiento? Pero a esta altura del paseo, claramente la noticia económica es, Néstor, la ausencia de noticias económicas, porque estamos hablando que en ese instante nada que tenemos los decretos que van a desarrollar la emergencia, los decretos con los nuevos impuestos, todos los que usted ya mencionó, pero nada tampoco que sale el plan financiero de este año, que es una cosa, un documento, una brújula importantísima para saber para dónde vamos. Varias veces lo viene anunciando Hacienda, ya se nos fue más de la mitad de febrero, no tenemos ni idea para dónde vamos, cómo vamos, cuáles van a ser las metas de gobierno en materia de inflación, de crecimiento, de empleo, en todo tipo, digamos, estamos navegando a ciegas en materia económica, y eso es tal vez lo más grave de todo, la ausencia de estos documentos que tenían que haber salido y que nada que se conocen ya todavía a esta altura. Una vez más, 18 de febrero vamos. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Y esta mañana también, atención, hay más de 200 organizaciones de pacientes, un grupo de abogados pidiéndole a la Fiscalía que investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en la orden de la Corte Constitucional para aumentar la unidad de pago por capitación, la famosa UPC, con la que se financia la salud de todos los colombianos. Camila Carvajal. ¿Qué es, Néstor, lo que le gira el gobierno a la EPS por cada uno de los afiliados? Este es el capítulo de hoy alrededor de la pelea por la UPC. Atención, porque Pacientes Colombia, que es una organización que reúne a 202 asociaciones de pacientes junto a otras organizaciones, ciudadanos y abogados, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El delito es fraude a resolución judicial. La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma consciente, reiterada y material las órdenes de la Corte Constitucional de revisar y aumentar la UPC. Recuerde que las EPS dicen que por cada 100 pesos se gasta 109, y ahí está el hueco que se genera alrededor de la atención de los pacientes. Dice este comunicado que informa la denuncia ante la Fiscalía contra el ministro Jaramillo que las mesas de concertación que la Corte le ordenó al gobierno instalar con todos los actores del sistema de salud para resolver el tema de la UPC se convirtieron en mecanismos meramente de trámite, que no hubo ninguna deliberación real, que se puso restricción a la información y que tampoco hay conclusiones o decisiones claves del gobierno con las preocupaciones que han expresado estas asociaciones. Están detrás de la denuncia penal contra el ministro Jaramillo, la Asociación Colombiana de Pacientes Colombia, también la Fundación de RASA, esas enfermedades que son las iniciales de esa asociación de enfermedades raras, el director de FECOER, que también hace parte de Pacientes Colombia, hace parte también el abogado Juan Antonio Matiz. Son en total 5 firmas representando estas asociaciones desde Pacientes Colombia en la denuncia en la Fiscalía contra el ministro Jaramillo.